Gracias a Dios tenemos la oportunidad en esta tarde de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Arturo Olmedo y mi esposa, María de Lourdes Basaldo Argueta. estamos ahorita en un mismo pensar, un mismo sentir para poder compartir con ustedes parte de lo que Dios nos ha dado, principalmente participar con la enseñanza, las verdades bíblicas sobre el liderazgo. Tenemos la oportunidad, un servidor de ustedes está, al igual que mi esposa, en el estado de Hidalgo. Trabajamos en el Cerezo de Pachuca llevando el mensaje de salvación. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la cárcel, un servidor preso y mi esposa llevándome la visita y todo lo necesario. Nos dimos cuenta que verdaderamente todos, sin excepción, estamos de una relación con Dios, porque no le conocemos. En la calle andamos creyendo que todos nuestros delitos y pecados, todo lo malo que hacemos, se lo agradecemos a Dios. Gracias a Dios se me hizo esta tranza, gracias a Dios se me hizo esto. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Ahora, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar en el estado de Hidalgo trabajando para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a trabajar sobre el liderazgo de la iglesia. Dice, verdades bíblicas sobre liderazgo. Para enseñar de liderazgo en la iglesia, primeramente tenemos que términos liderazgo, iglesia, ministerio y llamado, que han sido desvirtuados a través de los siglos del cristianismo y que se enseñan y usan como si fueran bíblicos, pero que en realidad no tienen sustento en las Sagradas Escrituras. Liderazgo. Aunque esta palabra no aparece en toda la Biblia, se entiende como aquellos que son llamados y dirigen a los demás en la iglesia. El término se usa debido a que en este tiempo moderno se entiende como el que tiene la delantera, el que va delante, el más avanzado, el que pone ejemplo, el que dirige. El término bíblico debería de ser anciano, el cual también se ha desvirtuado y del que hablaremos después. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado del liderazgo. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores y beneficios. El liderazgo es un potencial y se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy diferentes unas de las otras. ¿Qué es liderazgo? Ejemplo, cuando se forma un equipo de fútbol, es necesario que alguien lo encabece. Ejemplo, en el fútbol, en el básquetbol, a fin de lograr triunfar. Ejemplo, en los trabajos nombran un líder que reciba y transmita las órdenes y vea y corrija para que se cumplan dentro de las instituciones y de las Fuerzas Armadas, las cuales cuentan con cargos y jerarquías. Un servidor de ustedes tuvo oportunidad de estar en una institución gubernamental, tanto en el Ejército Mexicano como en la Policía de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de tener gente bajo mi mando y ahí nos damos cuenta que hay gente que tiene la capacidad para desarrollar un liderazgo, aún siendo de la misma jerarquía, de la misma posición. Y en las enseñanzas bíblicas nos muestra que todos, sin excepción, formamos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos verdades bíblicas sobre el liderazgo. No es una jerarquía, ni posición eclesiástica, ni título de privilegios. El liderazgo, según la Biblia, se define con una sola palabra: servicio. Podemos demostrar con muchas citas bíblicas las siguientes verdades acerca del liderazgo cristiano, que es el servicio. Tenemos en Deuteronomio 6:13. Dice Jehová, tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento, desde que nuestro Padre Celestial nos dio la oportunidad, vemos que a él lo que le mencionó al pueblo de Israel, que tenía que servir, porque dice aquí nuestra enseñanza que el que no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque tenemos que servir. Todos, sin excepción, tenemos la responsabilidad ineludible de poder servir. Tenemos también que el que no vive para servir, no sirve para vivir. En Lucas 22:27, la palabra de Dios nos dice: ¿por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nosotros tenemos el conocimiento de que algunas instituciones o algunos grupos tienen líderes los cuales dirigen a un grupo de personas tanto para lo bueno como para lo malo. Esto la gente le dice, no, es que es un buen líder. Y aquí nosotros nos muestra la palabra de Dios que el liderazgo es para que nosotros podamos tener y debamos desarrollar en nuestra vida la humildad y mansedumbre que está en Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro Señor Jesucristo nos demostró con hechos de que la humildad era más fuerte todavía que cualquier cargo o cualquier jerarquía. Él nos demostró con hechos verdaderamente la humildad cuando nos dice que si alguien nos pega en una mejilla, pongamos la otra. Demuestra con hechos que verdaderamente el amor puede más que el odio, que el rencor, que la fuerza. Tenemos también en Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra que hemos sido escogidos para servir, no para ser servidos. Hay una equivocación en cuanto a que el tener la oportunidad de predicar el Evangelio, de llevarlo como evangelista, como maestro, que es para obtener beneficios. Sin embargo, es únicamente para poder cumplir con la voluntad que nos muestra Mateo 28. Mateo 4:10, es la ostentación, no es compatible con el líder o siervo. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí Satanás, después de que nuestro Señor Jesucristo había ayunado 40 días, le ofrece todo y nuestro Señor Jesucristo no le dijo, yo soy, simple y sencillamente le dijo que se apartara porque al Jehová su Dios a él tendría que servir. La soberbia es contraria al carácter de un verdadero líder. En Marcos 10:44 tenemos una cita bíblica. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El que quiera ser el primero tendrá que ser siervo. Nuestra enseñanza bíblica nos pone el ejemplo que nosotros tenemos que servir no para ser servidos, sino servir para agradar a nuestro Señor Jesús, que nos rescató de lo vil y de lo menospreciado y de nuestra vana manera de vivir. Un servidor tuvo que llegar al reclusorio norte a causa de mis delitos y pecados. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de salir para servirle, y ahora gracias a Dios le damos gracias porque nos da la oportunidad de ser siervos inútiles y tratar de servirle con nuestra persona, con lo que Él nos ha enseñado para ponerlo en práctica, que es, por lo tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Y esto nos lo dice en Mateo 28, 19 y 20. Uh-huh, 19 y 20. Mateo, dice, Mateo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la gran comisión es lo que Él nos pone para que nosotros llevemos a cabo el servicio. Tenemos que hacer discípulos. ¿Y cómo? Con lo que Dios nos ha dado y sobre todo con un ejemplo. El ejemplo puede más que cualquier. Parece que se les congeló el internet a ellos.
Entonces, bueno, ellos están pues comentando que desde el principio, desde el Antiguo Testamento, el liderazgo siempre ha sido algo que tiene que ver con el servicio, es lo que estaban demostrando ellos. La iglesia no se refiere a una institución o edificio eclesiástico, sino a la reunión de dos o más discípulos en base a Mateo 18, 20. 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos hace la promesa que donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Y por fe nosotros lo creemos porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y hará. Él cumple todas sus promesas. Es el Dios de lo imposible. La iglesia no se refiere a una institución o edificio eclesiástico, sino a la reunión de 2 o más discípulos en el nombre de Jesús. Y de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las iglesias se establecen en casas, aunque prácticamente pueden estar en cualquier lugar. Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Hechos 2:47 tenemos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadirá cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. el Señor nos muestra en su palabra que Él añadirá cada día a la iglesia a los que van a ser salvos. Nosotros no elegimos a Dios. Si alguno se manifiesta, yo decidí hacer esto, no está hablando con la verdad. Dios nos ha elegido y precisamente ha elegido de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Nosotros que hemos tenido oportunidad de estar en la cárcel, el Señor nos ha levantado y nos ha sacado del lago de lodo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre la peña. Tenemos en Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es un ejemplo bíblico en el cual Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre que trabajaba para el gobierno romano y se dedicaba a perseguir a los cristianos, sacándolos en las iglesias de casa en casa, que es donde la palabra de Dios nos muestra que se ha de llevar a cabo las enseñanzas. No es un edificio o una institución, es en las casas donde hay mayor crecimiento para llevar el mensaje de salvación. Dice, un gobernante romano llamado Constantino, más de 300 años después del inicio de la iglesia, en la iglesia primitiva no había templos. No existe en el Nuevo Testamento la palabra templo, excepto para decir que cada uno de nosotros somos templo de Dios. Y el ejemplo lo tenemos en la primera de Corintios 3:16 y 3:17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vemos que nosotros somos el templo de Dios, nos ha dado la oportunidad, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha dado la oportunidad de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir y nos ha puesto, bendito Dios, para poder servirle, alabarle y glorificarle. Las verdades bíblicas sobre la iglesia no es un edificio, no es un salón, no es un templo, una carpa o un lugar físico, sino la reunión de 2 o más discípulos en el nombre de Jesús que se reúnen en casas, en base a Mateo 18:20. Dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás. Mateo 18:20. Ay, perdón. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, es decir, nos podemos reunir en cualquier lugar,
en la playa, debajo de un árbol, en un parque, en cualquier lugar podemos tener la oportunidad de compartir y de predicar su evangelio. En la cárcel ha habido oportunidades y nos dirigimos al campo y andamos en el patio con las personas privadas de su libertad y compartiéndoles el evangelio, haciéndoles notar que el único que les va a ayudar a salir de ese lugar se llama Jesucristo. A un servidor le habían echado 6 años, 7 meses, y gracias a Dios, en 1 año, 2 meses me dio la libertad. Por tal motivo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y va a hacer. No es una institución, por eso no tiene jerarquías. Todos son el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Es un cuerpo, no un negocio. Es un organismo, no una institución. No hay grados ni jerarquías dentro de la iglesia de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Por tal motivo, Él nos ha dado oportunidad, así como hemos estado estudiando los dones que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son cargos que da directamente, dice, y Él mismo instituyó. A unos los nombró apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta de esa manera. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie crea o se sienta que es más o que puede más que los demás, sino simple y sencillamente todos en la iglesia venimos a servir, no a ser servidos. La iglesia no tiene nombre o denominación, sino más bien adopta el nombre del lugar donde está establecida. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Corintios, etcétera. Tuvimos oportunidad de estar visitando las cárceles y en Reclusorio Norte se llamaba la iglesia, en la cárcel se llamaba Libres por Jesús. Y teníamos la oportunidad de estar congregándonos, alabando y glorificando y bendiciendo, porque en las cárceles hay iglesias establecidas y hay hombres y mujeres trabajando para que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Dios va a escuchar un corazón contrito y humillado y jamás lo va a despreciar. El ministerio, la palabra ministerios en plural, solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. En la primera de Corintios 12:5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. A nosotros que nos han dado la oportunidad de servir en las cárceles, en los diferentes estados de la República Mexicana, nos han manifestado que tenemos un ministerio, y el ministerio es algo que nosotros lo hacemos por voluntad propia. No estamos obligados ni mucho menos. Todos queremos servir por agradecimiento, por el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho en la vida de nuestras familias, lo que hace y lo que hará. Hay ministerios, dice, en griego la palabra ministerio significa forma de servir, leoitourgia en griego, y es diferente a la palabra ministerio que se utiliza en el resto del Nuevo Testamento, diaconia en griego. Hoy en día se habla de que hay muchos ministerios, el de alabanza, el de aseo, el de hospitales, el de cárcel, el de niños de la calle, el de cocina, etcétera. Y así los entendemos en el cristianismo actual, pero de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, solo existe un ministerio que está plasmado en la segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios nos manda que es el ministerio de la reconciliación, que consiste en reconciliar a los inconversos, a los incrédulos, con Dios por medio de Jesucristo. Cuando uno a una persona que no conoce de la palabra de Dios le hace saber que Dios le ama, mucha gente no lo cree, y no lo cree porque hemos vivido en base a costumbres y tradiciones.
Dios nos ama de tal manera que nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. No sea usted que esté escuchando si en alguna ocasión ha tenido la oportunidad de ir conduciendo un vehículo y de repente está a punto de tener un accidente grave, de atropellar o de irse a un lugar determinado y sin embargo hay algo que no permite que suceda. Dios siempre está con nosotros. Hay quien decía a manera de broma que cuando vamos conduciendo un vehículo y cuando rebasamos los 120 kilómetros por hora, Dios se baja. Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Dios es fiel y nos ama de tal manera que quiere que todos vengamos al arrepentimiento para que podamos ser salvos, que podamos recibir las bendiciones, los milagros y prodigios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él quiere que le conozcamos, porque no podemos tener una amistad con alguien que no conocemos. Normalmente creemos que los cristianos o aleluyos nos quieren llevar a su iglesia para que nosotros podamos servirles a ellos. Y no, ellos los quieren llevar para que haya hombres y mujeres que nos reciban y que nos sirvan y que nos atiendan, para que podamos tener una relación con Dios, con ese ser tan maravilloso que nos formó en el vientre de nuestra Sagrada Madre y nos ha permitido vivir hasta el día de hoy. No es una casualidad, es una causalidad. Usted y yo ya habíamos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para venir y poder tener una relación con Dios. Verdades bíblicas sobre el ministerio. No es un oficio o una actividad de la iglesia. Es una oportunidad de servir a los demás. No es una responsabilidad de algún área en específica. Es una comisión que tenemos para poder servir a los demás, porque, como mencioné anteriormente, el que no sirve, no sirve. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra mayor responsabilidad es poder servir y sobre todo que podamos servir a los de nuestra casa. Es la meta, la misión principal del liderazgo de la iglesia, y en esto lo tenemos en la gran comisión que está en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos da la oportunidad que nosotros podamos regresar el favor que hicieron para nosotros. Alguien tuvo la idea, la misión de llevarnos el mensaje de salvación. Para un servidor hubo una persona que estuvo orando durante 13 años, la conocí y ella, al ver que yo andaba perdido en el mundo, estuvo orando durante 13 años. A los 13 años, cuando yo caí en el reclusorio norte de la Ciudad de México, ella entró hasta el dormitorio donde yo estaba, sin estar dentro del carnet. Los que han estado en prisión saben que ninguna persona puede entrar a verlo si no está dentro del carnet autorizado por las autoridades, válgame la redundancia. Pero esta persona entró y cuando llegó y le dije, Cristo le ama, dice, jefe, gracias a Dios, gracias a Dios. Ella había estado pidiéndole, y posiblemente por alguno de ustedes, algún familiar, su sagrada madre, su padre, sus hermanos, alguien que conozca de la palabra de Dios, está orando por ustedes. Está pidiendo que ustedes se arrepientan y vengan ante la presencia del Señor para que su vida cambie y que puedan tener amor, gozo y paz, que es lo que regala la presencia de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento y que hagamos obras dignas del arrepentimiento, es decir, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Efesios 4. Dice Efesios 4, del 1 al 13, del 11 y 13, claramente vemos ahí que el liderazgo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fue constituido por Jesús mismo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De hecho, los líderes deben perfeccionar, reparar, equipar a los santos, los hermanos, para que sean los hermanos quienes hagan la obra del ministerio de reconciliar a los demás con Dios. Efesios 4, del 11 al 12. 11 al 13.
La palabra de Dios dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Dios nos prepara por medio de los hermanos que van más adelantados en el conocimiento y nos van discipulando para que nosotros podamos cumplir. Dios no nos manda a la vera del camino, nos manda preparados, nos da la oportunidad de que nosotros podamos tener la preparación necesaria para poder llevar el mensaje de salvación. No podemos mandar a alguien que no conozca, porque hablaría las cosas que conoce dentro del mundo. Sin embargo, dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando vamos a hablarle a alguna persona, vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se den cuenta que Dios es el único que cambia vidas, mentes y corazones. Él es el único que verdaderamente nos ama para que nosotros podamos servir a los demás con amor y misericordia. El trabajo de los líderes está centrado en reparar y equipar a los creyentes. Para ellos, evangelicen a los incrédulos, los pastoreen, discipulen, enseñen y dirijan con el fin de convertirse en líderes de ellos mismos, hasta que todos lleguemos y envíen a los que han ganado y edificado a repetir el mismo proceso. Hemos escuchado menciones de algunas personas que se acercan a alguna congregación cristiana y lo primero que se les desagrada es cuando les piden que tienen que participar, que tienen que diezmar, que tienen que dar. De inmediato la gente se va. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a pedir a la gente que participe cuando conozca verdaderamente de la palabra de Dios, cuando esa persona verdaderamente tenga una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el inconverso de inmediato piensa, como en el mundo, que todo el mundo lo quiere extorsionar, que todo el mundo le quiere quitar, que todo el mundo quiere sacar provecho. Y sin embargo, el verdadero cristiano le lleva a usted el mensaje de salvación y se lo lleva y va a tratar de servirle como Dios nos ha servido a nosotros. ¿Para qué? Para que usted el día de mañana sea el líder en su sagrado hogar, que usted sea el pastor de su familia, que no sea necesario que usted tenga que ir a una iglesia, a alguna congregación para recibir el alimento espiritual, que usted se prepare, se capacite para poder ser el líder que necesita su sagrada familia, que usted sea ese hombre o esa mujer que esté orando por su familia, que esté llevando el alimento espiritual después de que se haya preparado en el conocimiento de la palabra de Dios por medio de un discipulado, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice: y por lo tanto, id a ser discípulos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de ser un ejemplo a seguir, darles el conocimiento de la palabra de Dios y que ellos posteriormente vayan para que puedan hacer discípulos y empezando por su sagrado hogar. Algunos confunden el ministerio de reconciliación con el evangelismo, pero si el evangelista no tiene una iglesia donde apacienten, dirijan y discipulen a aquellos que ganan para Cristo, su labor es infructuosa y vana. De hecho, la función de cada uno de los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, gira alrededor de alcanzar a los perdidos, integrarlos a la iglesia, enseñarles a ser como Cristo. La principal labor es que todos aquellos que van al conocimiento y a descubrir sus dones y llamados, a fin de que cumplan con su misión en el mundo y sean enviados a repetir el proceso. De esta manera es como el reino de Dios avanza, se extiende y se multiplica. El llamado es un término utilizado como hoy en día para indicar que un hermano ha sido escogido por Dios para servir en la obra o en la iglesia. La mayoría cree que debe recibir el llamado por medio de un sueño, una profecía, una visión o la voz audible de Dios, pero no hay nada más equivocado que eso. De acuerdo a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, todos hemos sido llamados sin excepción, todos. Vemos en Romanos 11:29
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A todos sin excepción Dios quiere que seamos discípulos de Él. ¿Para qué? Vayamos y hagamos más discípulos. Que nuestra familia se dé cuenta que solamente Él cambia vidas, mentes y corazones. Que Él es el único que nos puede ayudar para salir adelante y hacer su voluntad. ¿Cuál es? Y debido a que se tiene un mal concepto del verdadero significado bíblico de esa palabra, se piensa que el llamado es para unos cuantos escogidos especiales con capacidades especiales. Y por eso los líderes de hoy se enseñorean de la gente. Y el pueblo de Dios los idolatra y pone sus ojos en ellos, porque creen que Dios los escogió a ellos nada más. No es nada más falso y más incierto que Dios no ha escogido a unos cuantos. La primera de Corintios 1, 27, 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este 1 Corintios 1, 28 era 1 Corintios 1, 27, 29. Por eso, 1 Corintios 1, 27 al 29. Dice, no es para unos cuantos iluminados especiales, sabios, poderosos y nobles, es para todos, especialmente para los necios, débiles y viles. 1 Corintios 1, 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo que se conoce como los 5 ministerios, y ya definimos que solo hay un ministerio, en realidad son los 5 llamados. Dentro de las verdades bíblicas sobre el llamado, Dios definió el llamado de cada uno antes de la fundación del mundo y nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Esto lo encontramos en Efesios 1, del 4 al 5. Yo te lo había marcado. Efesios está después de Gálatas, después de Corintios. ¿Efesios qué? 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted y yo no somos obra de la casualidad que al nacer hayamos llegado sin que Dios lo haya predestinado, que lo haya preparado. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Estaba una persona manifestando que él no querían sus padres que naciera, que ya su mamá había tratado de echarlo fuera y que así le habían manifestado que se había provocado el aborto. Decía que él ya no quería vivir porque su padre y su madre no lo querían. Sin embargo, nosotros al compartirle le hicimos notar que Dios tiene un propósito en su vida, que si él nació es porque Dios tiene un propósito en su vida y se ha vivido hasta el día de hoy es por el propósito de Dios. Nuestros padres terrenales, nuestros padres biológicos, algunos tuvieron la oportunidad de pedir que Dios les diera un hijo. Sin embargo, otros, por su forma de vida, por su forma de proceder, por sus conocimientos, por su trabajo, por muchas cosas, en ocasiones han deseado la muerte del producto que lleva la mujer en el vientre. Sin embargo, sabemos que eso es un pecado, pero hay gente que ha tratado hasta lo imposible para que ese producto fallezca y sin embargo Dios no lo permite. Nosotros que visitamos las cárceles hemos encontrado personas que después de haber recibido balazos por todas partes del cuerpo siguen con vida. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que murieran y no permitió porque cada uno de nosotros ha sido predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo y tenemos
el día de nuestro nacimiento y el día que hemos de partir ante su presencia. Nada es obra de una casualidad, es una causalidad y es una diosidencia que Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito y tiene el día en que verdaderamente vamos a partir a su presencia. Dios no le va a cumplir el antojo. Habrá muchos que ya quieran morir, sin embargo Dios no quiere. Hay otros que no quieren morir y sin embargo el Señor los llama a su presencia. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y Él quiere lo mejor para la humanidad. Sin embargo, nosotros, en nuestra vana manera de vivir, muchas veces hacemos hasta lo imposible para poder llegar a un hospital o a la cárcel. Y ya cuando estamos en esos dos lugares, nos damos cuenta que hay un Dios hermoso y maravilloso que clamando a Él, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Dios es fiel a pesar de que nosotros hemos sido infieles a través de nuestra vida. Dios definió el llamado de cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Así como nacimos con ciertas habilidades y talentos naturales, del mismo modo nacimos con el llamado. Ningún llamado es más importante que otro. El apóstol no es el jefe de los demás, es un llamado más y su trabajo depende del trabajo de los demás llamados. Todo el trabajo de los apóstoles tiene que dejarlo a los pastores y estos a su vez tienen que apacentar y pastorear a la grey a fin de que sean guiados por los profetas y enseñados por los maestros. No es en vano, todo tiene un orden. La palabra de Dios nos dice, hágase todo decentemente y en orden. No es al ahí se va, todo tiene un orden y todo precisamente está guiado por la palabra de Dios. En todas nuestras actividades Dios tiene una causa, un motivo y un fin. A fin de levantar de entre ellos evangelistas que saldrán a traer nuevos convertidos y de enviar a los que tienen el llamado de apóstoles para que establezcan nuevas iglesias que serán pastoreadas, dirigidas y enseñadas por pastores, profetas y maestros locales. Los llamados no son grados de autoridad o crecimiento espiritual. En las instituciones gubernamentales tienen una normatividad, hay jerarquías. Un soldado, un policía, le dan mando o le dan oportunidad de ser líder con una jerarquía y es a lo que la gente respeta, la jerarquía que ostenta la persona. En la iglesia no hay tales jerarquías, no hay tales grados, todos tenemos la responsabilidad de servir. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo vine a servir, no a ser servido. Dios quiere que aprendamos a servir. Una enseñanza hermosa y maravillosa que no se me ha olvidado ni quiero que se me olvide, es cuando nuestro Señor Jesucristo tomó una toalla y un lebrillo y se puso a lavarle los pies a los discípulos. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de hacerlo en el Reclusorio Norte y la verdad es algo hermoso y maravilloso poder lavarle los pies a los hermanos. Si usted tiene la oportunidad, hágalo con su esposa y verá usted lo que verdaderamente va a sentir, demostrarle que la ama, lo ama por lo que es, no por lo que le dé, no por lo que haga. Dios nos ama a pesar de todo. Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Piensan que los que empiezan como pastores o evangelistas pueden ascender para ser maestros o ser promovidos o ascendidos como profetas o apóstoles. Hoy en día un pastor de cuya iglesia surgen 10 o más iglesias, que más bien son sucursales, y tiene 10 o más pastores bajo su cobertura, entonces ya no lo nombran apóstol, pero eso es totalmente incorrecto y contrario a la enseñanza de Jesús y del Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos como modelo al verdadero líder que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha enseñado y nos ha mostrado por medio de sus enseñanzas que nosotros venimos a servir y no a ser servidos. Amar para ser amados, a bendecir para ser bendecidos y a dar para recibir, porque Dios ama al dador alegre, a todo aquel que verdaderamente se diga cristiano.
Y como dice la palabra, ¿verdad? El que no ama a su prójimo, pues no ama a Dios, y el que ama a Dios ama a su prójimo. En el Antiguo Testamento está dentro de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el otro mandamiento es a tu prójimo como a ti mismo. Porque muchas veces decimos que amamos y que hacemos las cosas con amor, pero no lo hacemos como lo pudiera haber hecho nuestro Señor Jesús. Nuestro modelo para el verdadero líder es nuestro Señor Jesús. Cristo les ama y nosotros también. Muy bien, excelente clase. Les pido una disculpa a todos. Fuimos víctimas de un ataque cibernético. Pues empezaron ahí a escribir cosas feas en el chat y todo, pero pues ya, gracias a Dios por mi primo, que es el genio, ya pues se tomó pues control. Y pues es porque estuvo muy bueno y el diablo nos quería boicotear. Efectivamente, el liderazgo, el modelo, nuestro ejemplo máximo es Jesús. No es lo que han dicho otros, no es lo que nos han enseñado. Nuestro modelo es Jesús. Y pues de todas las cosas que Jesús enseñó, de todo lo que él dijo, una sola vez nos dijo a nosotros, sus discípulos: aprendan de mí. Y eso que nos pidió que aprendiéramos de él es que él es manso y humilde de corazón, y hallaríamos descanso para nuestras almas. Y efectivamente es la mansedumbre, es la humildad lo que deben gobernar, lo que debe regir, lo que debe marcar y diferenciar a un verdadero líder. La palabra líder, como nos dijo Arturo, no aparece en la Biblia, pero en la Biblia aparece el término anciano, y la palabra líder es lo que se usa hoy, ¿no? Pero todos, absolutamente sin excepción, todos somos llamados a ser líderes, todos somos llamados a enseñar la palabra de Dios a otros, todos. El plan de Dios es hasta que todos lleguemos, no algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto. Yo luego digo como broma en la cárcel esto, que yo ya alcancé la estatura de Cristo, porque dicen los antropólogos que el Señor Jesucristo medía 1,80 m. No hay nada cierto o nada, pues, o sea, certero acerca de eso. Yo mido 1,80. La verdad es que nunca vamos a estar ni siquiera un poquito cerca del dedo meñique, el más grande de los profetas que jamás existió, más grande que Elías, más grande que Moisés, más grande que todos de los nacidos de mujer, dijo el Señor Jesucristo. No se ha levantado otro mayor que Juan. Él dijo: no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. La verdad, nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo. Nos va a tomar una eternidad hacerlo, pero tenemos que ir cambiando y que ir dirigiéndonos hacia allá. Si bien nunca vamos a llegar a la plenitud de Cristo, Pablo mismo al final de su vida, cuando le escribió a los filipenses, les dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿no? Entonces, si Pablo con
toda esa espiritualidad y con todo ese poder y con todo ese carisma y todos esos dones, pues no alcanzó, pues ¿qué nos podemos esperar? O sea, nosotros, ¿no? Pero tenemos que ir avanzando, tenemos que ir cambiando, tenemos que ser cada vez más a la imagen del Señor, del Señor, del Señor Jesucristo. Hace muchos años oí yo algo que alguien dijo y me gustó y me lo apropié para mí, ¿no? No soy lo que quisiera ser, pero le doy gracias a Dios de que no soy ni la sombra de lo que era hace muchos años, ¿no? Entonces, comparándonos con nosotros mismos, tenemos que ir cambiando, cambiando y entender que liderazgo es ser como Jesús, aprender de él. Entonces tenemos que a él tenerlo como nuestro ejemplo supremo, tenemos que ser como él, vestirnos de él. Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Lo que yo hago, háganlo como yo lo hago, porque así lo hace Cristo. Entonces, pues, no sé si quieran, pues, dar algunas palabras pues, conclusión, algunos, pues, comentarios más y cerrar con una oración, Arturo y Lulú, por favor. Ya estoy. Ya está. Pues gracias a Dios que tenemos la oportunidad. Exactamente, ¿qué más quisiéramos algún día alcanzar la estatura del varón perfecto? Dios ha hecho milagros y prodigios en nuestra vida. Gracias a Dios nuestros hijos están los 4 en Monterrey trabajando, echándole ganas. Y aquí pues seguimos en el camino y tratando, ¿verdad? Tratando todo lo que podamos para poder hacer la voluntad de Dios. Bueno, ahorita pues la cárcel está cerrada, pero de lo que Dios nos permite de diezmo, hicimos unas despensas para las chicas que adentro están discipulándose entre ellas. Se les llevó a 27 internas que decían que tenían mucha necesidad, se les llevó jabón, pasta, cepillo de dientes, toalla sanitaria, café, para que ellas puedan, pues, estar más o menos, ¿no? Porque sabemos que dentro de la cárcel hay mucha necesidad. Algunas no tienen visita, y entre ellas, pues, ahorita se están reuniendo, se están discipulando. Con el hermano Armando también se les llevó ropa, zapatos que permiten del color que están vestidas adentro. Ahorita hay otro hombre que es colombiano, que dice que le va a echar ganas, que se le apoye, y pues después del día 5 estamos pensando, bueno, mi esposo está pensando en imprimir otra vez los cuadernillos para llevárselos y que ellos empiecen a trabajar en los cuadernillos en el discipulado. Ellos adentro, porque pues todavía no permiten el acceso adentro de la cárcel. Entonces así les vamos a dar una lista para ver los que se están discipulando, si son constantes y pues ver la manera también de llevarles lo mismo, ¿no? Lo que Dios nos permita comprarles para llevarles y estén bien adentro. Y pues es lo que estamos haciendo ahorita. El colombiano que se encuentra en el interior ha estado teniendo comunicación con nosotros. El día de hoy le llevamos una bocina que le donaron y ya fuimos al Cerezo a llevarla. En días pasados también se consiguió una caja de Biblia y se les llevó. Y pues tenemos contacto con ellos por medio de la vía telefónica. Gracias a Dios estamos echándole ganas. Me decía Beto y Manuel, ¿no? Que una canción, yo cuando estuve en la cárcel, tuve la oportunidad de sentir la necesidad imperiosa, ¿verdad? Sí, De sí. utilizar la música del mundo, que al final de cuentas el dueño de las notas musicales es nuestro Dios. El do, re, mi, fa, sol, la, si, do es de él, ¿no? Y si alguien le puso letra de una manera, pues nosotros le podemos poner de otra en la cual le manifestemos. Pues
le compartía yo días anteriores que en un rato de deseos de alabar a nuestro Dios, la melodía de por fin, ¿verdad? Por fin ahora soy feliz. Entonces yo le puse, ¿no? Por fin, con Cristo soy feliz. Con Cristo yo he encontrado el amor soñado que tanto busqué. Será siempre una bendición, porque Él calmó las penas que eran la condena y una maldición. Ahora se acaba mi sufrir, con Cristo he vuelto a ser feliz. Por fin, con Cristo soy feliz. Con Cristo yo he encontrado el amor soñado por mi corazón. Tan, tan. Y también la otra, ¿no? Igual que en tierra suelta nuestra maldad penetra, así se mete el mal poquito a poco. Pudiéramos decir que apenas lo conozco y ya lo llevo en mí como algo de mi todo. Ya me hace falta Dios como el azul al cielo. Quiero estar ligado a Él como el calor al fuego. Él me hará revivir, me dará la fe, el consuelo. Él traerá para mí un camino nuevo. Y espero que el amor, que es el camino nuevo, me alivie del dolor que el pasado dejó dentro de mí. Ya me hace falta Dios como el azul al cielo. Quiero estar ligado a Él como el calor al fuego. Él me hará revivir, me dará la fe, el consuelo. Él traerá para mí ese camino nuevo. No. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias a ti, Señor. Siervos inútiles somos, nos das la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, de haber compartido esta enseñanza, que gracias a ti, Señor, nuestro hermano Beto día a día se está preparando y echándole ganas para poder darnos el material y que nosotros seamos instrumentos en tus manos, Señor. La presencia de tu Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas y nos da la oportunidad, Señor, de poder hablar de ti, de poder manifestar y dar a conocer lo que haces, lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas. Te damos gracias por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, aquí, así como de los ausentes, Señor. Y te pedimos, Padre hermoso, tengas misericordia de la familia de nuestro hermano Jorge Huerta, que partió hacia tu presencia. Toca la vida, la mente y el corazón de sus hijos, de sus hermanos, Señor, y de los familiares que están generando ese tipo de polémicas. Ten misericordia, Señor. Te damos gracias por la vida de la mamá Tere, te damos gracias por nuestros hermanos, por nuestra hermana Mari, por nuestra hermana Mirtala, Señor, por Chelita y por todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están pasando por situaciones difíciles y desesperadas en cuanto a su salud, por Carl Galligan, por Berta Fierro, por todos los hermanos, Señor, no alcanzaría yo a nombrarlos, sin embargo, tú los conoces, sabes las necesidades por las que estamos pasando. Te damos gracias por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. En el nombre de tu hermoso y maravilloso Hijo nuestro, Señor Jesús. Amén y amén.